Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. Nuevamente continuamos con el tema del trimestre, que es el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. El título de nuestra lección hoy día es Los tiempos del fin serán como los días de Lot. Nuestra base bíblica se encuentra en Génesis 19, versos 12 al 17, y una segunda parte la estaremos tomando en cuenta de Lucas 17, 28 al 33. Nuestro pensamiento central es el siguiente: la venida del Señor está muy cerca y una de las señales que lo muestra es la degradación moral de la humanidad como era en los días de Lot. Acompáñenme en la narración de este estudio bíblico. Muy bien, decíamos que el estudio de esta mañana gira en torno al capítulo 19. Estaremos viendo los versículos del 12 al 17. Se trata de la historia de Lot y el momento en que se encontraba en la ciudad de Sodoma. Vamos a leer algunas cosas acerca de Sodoma, que es importante que las podamos analizar para poder entender el contexto de esta lección. Algunos datos sobre esta ciudad nos dicen que es mencionada 46 veces en la Biblia, la primera en Génesis y la última en Apocalipsis. Apocalipsis 11, 8. En segundo lugar, representa la perversión humana en sus múltiples formas. También se utiliza en referencia a ciudades malvadas y corruptas, como lo describe en Génesis, Deuteronomio 32, verso 32, la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 6, no solamente por lo de la homosexualidad, sino también por el descaro de ufanarse de sus pecados, según Isaías. Su ubicación geográfica, según la Biblia, se hallaba en una llanura frente al valle del Jordán, próxima a Gomorra, cercana a un valle llamado Sidín, cerca del Mar Muerto. Próxima a Sodoma, como ya dijimos, se encontraban las ciudades de Adma, Zoar y Seboín también. Eran algunas de las ciudades que se encontraban cercanas a Sodoma. Ezequiel 16, del 48 al 50, describe algunos de los pecados, además de sus perversiones de carácter sexual que la llevaron a su destrucción. Asimismo en Judas 1, 7, ya en el Nuevo Testamento. Su nombre se relaciona con la raíz árabe SDM, que significa tristeza, angustia, arrepentimiento, agotamiento. Su gentilicio es sodomita, así como se los llamaba a los ciudadanos o habitantes de Sodoma. El rey de Sodoma era Bera, y en los días de Lot habían estado en guerra con los reinos de Elán, Sinar, Elazar y Goín, que dicho sea de paso, estos reinos vencieron al rey de Sodoma, por lo cual luego Lot también estuvo en cautiverio por un tiempo. Por causa de Lot y su familia, la destrucción de esta ciudad fue ralentizada, o sea que se demoró un poco por causa de la vida de Lot y sus familiares. Juntamente con Sodoma y Gomorra se destruyeron las ciudades vecinas de Adma y Seboín, según describe Deuteronomio 29, 23, y esto porque lo que vamos a ver es muy importante. Ahora bien, Sodoma, la situación de Sodoma era verdaderamente crítica. Compraban, vendían, comían, bebían, su tiempo se difuminaba en quehaceres no muy, no buenos, mejor dicho, y se olvidaron de la misericordia, de la bondad, de la solidaridad con el prójimo, no solamente por el pecado de la sexualidad o del uso de la sexualidad de forma equivocada, se los castigó o fue destruida esta ciudad, sino por todas aquellas cosas que habían dejado de lado por causa de seguir la corrupción, el dinero y el sabor de las fiestas descontroladas en extremo. Vamos a ver algunos datos ahora sobre Lot. Su nombre proviene del hebreo Lot, L-O-T, con una rayita arriba de la O, como suele tener la ñ. Esto traducido tiene como significado velo o cobertura. Eso es lo que significa el nombre de Lot.
Lot es sobrino de Abraham, como nos describe Génesis 11, 26 al 32. Proviene del linaje de Taré y era hijo de Harán. En la línea del tiempo de la vida de Lot vemos lo siguiente. Esta línea empieza en Génesis 11, 27 y concluye en el capítulo 19 al 38. En primer lugar, acompaña a Abraham a Canaán, como nos describe Génesis 12, 4 y 5. Se separa de Abraham en Génesis 13, del 1 al 18. Es rescatado por Abraham en Génesis 14, del 1 al 16. Y recibe a los ángeles en Génesis 19, del 1 al 2. Huye a Zoar, como nos describe la lección de este día, Génesis 19, 15 al 23. Y por último, Lot y sus hijas tienen una historia después de haber salido Lot y su familia de la ciudad de Sodoma, como nos describe el capítulo 19 de Génesis, del 30 al 38. Las referencias en el Nuevo Testamento acerca de Lot también se encuentran en Lucas 17, 28. Dice, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían. ¿Se acuerdan del título, de la descripción de ese versículo? En Lucas 17 al 32, acordaos de la mujer de Lot, nos hace referencia para darnos el ejemplo de lo que sucede o lo que puede suceder con las personas que una vez que reciben a Cristo, miran hacia atrás y desean retomar su vida pasada. En 2 de Pedro también se habla de Lot. 2 de Pedro 2.7 se lo menciona como el justo Lot, que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, logró salir de la ciudad de Sodoma. El contexto y estado de situación en el momento de los acontecimientos es el siguiente: separación entre Abraham. Para comprender la historia de Lot, vamos hacia atrás en Génesis y llegamos hasta el capítulo 13, versículos 10 al 12, y ahí vemos la separación entre Abraham y Lot, que dicho sea de paso, consideran los estudiosos que fue una gran equivocación esa decisión que tomó Lot para seguir en su vida. Luego se lo ve sentado a la puerta de Sodoma, que es cuando ve la llegada de los ángeles en Génesis 19.1. El mensaje de Dios a través de los dos ángeles en el capítulo 19 de Génesis, versículos 2 y 13 que estamos estudiando en este momento, que mencionan que los ángeles le dicen que salga ya. Hay veces en la vida que tenemos que estar atentos al mensaje de Dios. Tenemos que estar atentos siempre a lo que Dios quiere tratar con nuestras vidas, para poder comprender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en ese momento, el propósito de Dios era salvar la vida de Lot y de su familia. Por eso los ángeles le dicen, sal ya, ahora. Luego está la petición, el desgano de Lot. Vemos el desgano de Lot, que es lento en responder en Génesis 19:15. Por último, estamos viendo la petición de Lot, que les dice a los ángeles, pide a los ángeles que le permitan llegar a la ciudad de Zoar en Génesis 19:20. Y finalmente Lot disfruta del favor de Dios. Vemos la llegada de Lot a Zoar en el capítulo 19 de Génesis, versículo 23. Hay unos objetivos de esta lección, que son conocer la situación moral que había en los días de Lot. Esto es sencillo. Si vamos a la Biblia y vemos los capítulos que preceden a esta lección, a este capítulo 19, vemos que la situación en Sodoma era caótica. Lo mismo era en Gomorra y otras ciudades aledañas. Por eso hay otras ciudades que también juntamente con Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y cuando Lot, que había pedido a los ángeles que le permitieran llegar a Zoar, se da cuenta de que hay otras ciudades cercanas, muy cercanas a Zoar, que también fueron destruidas, es que teme por su vida y vuelve a salir y a escapar de Zoar. Pero eso ya es una historia más adelante. El otro objetivo es valorar el carácter que corresponde a quienes esperan la venida de Cristo. Y en esto no voy a ahondar mucho, pero les voy a dar unas claves. Jeremías 17, 7 y 8 nos dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová y que ha puesto en Jehová toda su confianza. Repásenlo cuando tengan oportunidad. El Salmo 125, versículos 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ese es el carácter que corresponde a los que esperan la venida de Cristo. Y luego por último está Romanos 1:17. Repasen estos versículos con tiempo y con cuidado en sus hogares y se darán cuenta
cuál debe ser el carácter de quienes hemos de esperar la venida de Cristo. Tercer objetivo es formular la conducta del creyente acorde a estos tiempos del fin. Si nos ponemos a analizar la situación actual del mundo, nos vamos a dar cuenta que es muy similar, no solamente a los tiempos en la época de Lot, sino también en la época de Noé, antes del diluvio. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, refiriéndose a la conducta del creyente acorde con estos tiempos del fin. Sed sobrios y velad. Luego nos dice en 2 de Timoteo 2:15, procurad con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Por último, en Proverbios 4:23 nos da una clave muy significativa, muy importante. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Cosas que hemos aprendido en el transcurrir de nuestra vida con Dios, bajo las enseñanzas de las palabras de la Escritura y de las palabras de Jesús en su paso por este mundo. Tenemos que mantenerlas ahí. Esa debe ser, entonces, la conducta del creyente acorde a estos tiempos del fin. Tengo una frase de la cual considero es de mi autoría, porque la tengo desde cuando era niño, y es que el demonio, aunque se encuentre rodeado de ángeles, demonio se queda. Sin embargo, el ángel, aunque se encuentre rodeado de demonios, se queda como ángel. Es algo que consideré de muy niño, y eso puede ayudarnos a continuar fuertes, vitales y llenos de la potencia de Dios, si es que nos mantenemos en nuestro corazón todo aquello que aprendimos por medio de la palabra y el modelo de Cristo a través de la Escritura. Decíamos que el pensamiento central nos dice lo siguiente: la venida del Señor está muy cerca, y una de las señales que lo muestra es la degradación moral de la humanidad, como era en los días de Lot. Si nos ponemos a observar las noticias, las cosas que acontecen a través de las imágenes televisivas, todo lo que nos llega por las redes sociales, nos damos cuenta que realmente la situación actual de la humanidad es bastante similar a los tiempos que se vivían en Sodoma. No es una crítica de índole moral, no, es más bien un llamado a la reflexión, lo que estamos haciendo y lo que hace la lección en este tiempo, en este momento. Llegada de los ángeles. Lot se encontraba en el capítulo 13 anterior, nos dice que, en los versículos anteriores a lo que nos corresponde hoy día, nos dice que Lot se encontraba sentado a la puerta de Sodoma, y llegaron dos ángeles, y viéndolos, Lot los invitó a que pasaran a compartir con él en su hogar. Y dijeron los varones a Lot que no irían, que no consideraron no ir, que se iban a quedar en la plaza cercana, pero no iban a entrar. Sin embargo, Lot los convence para llevarlos con él, porque entiende que son enviados de Dios. Captura su sentido espiritual, le da razones para entender que son enviados de Dios. Y ya una vez que están con él en el hogar de Lot, acontecen muchas cosas. Son agredidos, vamos a decir, o el hogar de Lot es agredido por los habitantes de Sodoma, que quieren participar en una especie de orgía, que era lo que tenían en su mente en ese momento. Cuando tocan a la puerta de Lot, insisten y tratan de tener una especie de contacto sexual con los ángeles. Imagínense ustedes, no sabían dónde estaban, no tenían ni idea de quiénes eran los que habían recibido, de las personas que había recibido Lot. Y entonces ahí es que empieza la historia de la salida de Lot de Sodoma y de la salvación de Lot y su familia. En primer lugar, en Génesis 19:12, los varones le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. El verso 13 nos dice: porque vamos a destruir, le da la advertencia. Los hijos de Dios, siempre que va a hacer algo, Dios
los hijos de Dios reciben el anuncio, el aviso, la advertencia. Y dice que los ángeles dijeron: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Era tan extrema la maldad de la gente de Sodoma que Dios tuvo que determinar destruirla. Pero por causa de la oración y de la petición de Abraham en favor de Lot, Dios había tenido misericordia de la familia de Lot y de Lot mismo. Entonces, dice la palabra en el versículo 14, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. O sea, Lot tuvo una equivocación muy grave, y yo creo que esa equivocación, esa decisión que tomó en un momento dado, resultó en estos acontecimientos, y es la separación con Abraham, que ustedes la pueden analizar posteriormente en los capítulos anteriores al 19. Se separa de Abraham por causa de la ambición quizás, o del engaño de su vista sobre la tierra que elige para poder hacerse rico, y pone su mirada en las riquezas y ve a Sodoma como una fuente para abundar en esas riquezas, y de esa manera es que llega a Sodoma. Y yo creo que ahí está la gran equivocación. Pero Dios, en su misericordia y por el favor que solicita Abraham para salvar la vida de Lot, le anuncia lo que va a suceder. Pero le dice: el clamor de Sodoma había subido ante Dios. O sea, la queja de aquellos justos había subido, y por esa razón Sodoma iba a ser destruida. Lot entonces avisa a sus yernos, pero quizás él no estaba llevando la vida que Dios quería, y sus yernos entienden como que te está bromeando, y se lo toman como una burla. Luego vemos que antes del juicio Dios sacó a Lot y su familia del peligro, en los versículos 15 al 17. Leamos estos versículos. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Según la misericordia de Jehová para con él. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires hacia atrás, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Lo apuran, y él tiene que apresurar el paso. Él había estado ralentizado, no había tomado decisiones en ese momento rápidas, pero los ángeles lo ayudan, lo toman de la mano. A veces nos detenemos a pensar: ¿estaré correcto lo que me está sucediendo? ¿Tendré que irme? ¿Tendré que hacer esto? ¿Tendré que hacer aquello? No lo sabemos, pero Dios insiste, y por medio de su Espíritu Santo nos impela, nos exige que nos movamos. Y es lo que pasa con Lot. Los ángeles lo ayudan, le exigen que salga y lo ayudan a salir. Los creyentes, esto es una lección para todo creyente: cuando entendemos que Dios está en el asunto, hay que apresurar el paso. El avisado ve el mal, dice la palabra, y huye. Luego, los creyentes no debemos retroceder una vez que hemos sido salvos. Esto lo vamos a ver ya en Lucas. Los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y lo pusieron a salvo. Eso es lo importante, que Dios, cuando ve que hay peligro para la vida de los justos y de los que le siguen y los que creen en Él y tienen fe en Él y en su próxima venida, los saca de los inconvenientes, los saca de los problemas, los ayuda a salir justo en el momento preciso, aun cuando nosotros no nos hayamos dado cuenta, no nos hayamos percatado de la magnitud del caos. El Señor nos toma de la mano y nos saca del peligro. Eso es una lección para todos nosotros, y Lot nos da el ejemplo por medio de esta historia. Los ángeles acudieron a advertirle a Lot y a su familia para que fuera salvo por la misericordia de Dios. Roguemos a Dios por su misericordia, para que en momentos difíciles como el que se vive actualmente a través de toda la humanidad, podamos ser salvos y estar a buen resguardo bajo su palabra y su presencia.
Dios los bendiga. La semana que viene estaremos continuando con el pasaje que se encuentra en Lucas. Les adelanto para que lo vayan viendo, Lucas 17, del 28 al 33. Dios los bendiga y los cuide.